Creo que la idea de la novela la tenía desde que yo era muy joven, de decirte mis años 20. Lo que pasa es que no le encontraba la vuelta de tuerca, o sea, sabía que podía escribir una buena novela de iniciación sobre chicas y que ese mundo no había sido tan narrado, pero no le encontraba la vuelta de tuerca para que yo sintiera que el libro podía ser original, que yo tenía que sentir que había algo diferente. No digo que lo sea, pero yo por lo menos sentirlo. Y creo que lo resolví en algún momento cuando decidí, bueno, el realismo no es suficiente. Si bien esta novela no rompe con el realismo, no es una novela que yo diría es fantástica, hay elementos, hay guiños a otros géneros. Y eso es lo que me convenció a hacer ese tipo de trabajo, me convenció de que iba a ser la mejor forma de narrar en qué consiste ser una chica y tener 16 años, básicamente, ¿no? A veces el realismo no alcanza. La novela la escribí en 9 meses, muy intensos, pero si te fijas un poco en mi biografía, entre mi segundo libro y este pasaron años. Entonces hubo años de ensayo y de error también. Una vez que encontré la voz, claro, 9 meses de muchísima intensidad que me consumieron. Pero para llegar a esos 9 meses hubo 4 años de ensayo y de error. Hay muchas connotaciones del verbo poseer en la novela, ¿no? Está desde la posesión de Felisa por estos espíritus, lo que explicaba antes de López, de estar poseída por la mirada de los otros que la juzgan, y en ese desdoblamiento primera, tercera se ve el tema de la posesión. Está el tema de Santa Clara y la santa que no posee nada, el tema de la pobreza y estas chicas de clase alta que van a una escuela que antes había sido un orfanato. Está trabajado también muy sutilmente el tema de las clases sociales, ¿no? Pero sobre todo esto que decías, que yo decía antes de la frase de Pavés, esta idea del adolescente como aquel que es poseído por sus emociones, ¿no? Que cuando sos adolescente todo es extremo, todo es final, y por eso el tema del suicidio que también ronda la novela, ¿no? Para mí la novela es la novela de María de la Cruz López, ¿no? Es la que narra y es ella la que se transforma en la novela, ¿no? Entonces, si la quieres leer como novela de iniciación, es la novela de ella. Con respecto a esa voz, era fundamental encontrar el tono indicado, que es, como ves, es un tono que oscila entre la rabia, la sorna, la ironía. Todas esas emociones están juntas y había que ser consistente en mantener esas emociones de capítulo a capítulo. Por eso los 9 meses, porque necesitaba esa intensidad la voz. Y con respecto al juego entre primera y tercera, era otra idea más de la posesión. Es decir, ser adolescente es estar poseídos por tus propias emociones, es también estar poseído por la mirada de los otros. Es un momento de la vida donde la mirada de los demás importa tanto, ¿no? Si perteneces o no perteneces a un grupo, eso está trabajado en la novela de manera irónica. La manera de trabajar eso para el personaje de María de la Cruz es este cambio entre la primera y la tercera. Cuando ella escribe o habla en tercera de sí misma, es la mirada de los demás, ¿no? Es como la ven los demás, es López, no es María de la Cruz. Entonces, fíjate que las escenas más intimistas están en primera y ese desdoblamiento que marca un poco esa posesión por el discurso de las demás o de los demás aparece cuando aparece la mirada externa. Es un personaje, a diferencia de María de la Cruz, que se mantiene más o menos estable. Felisa es la misma de principio a fin, ¿no? No hay una gran transformación, sino quizás una exacerbación de lo que ya le pasaba al principio. Es el personaje central desde una mirada metafórica. ¿Viste la frase de Pavese de ser jóvenes no poseerse a sí mismo? La idea de la novela en realidad surgió de esa frase, fue ¿qué pasa si yo esa frase la hago literal? Es decir, si pongo en una novela una chica que no se posee a sí misma, que se siente poseída por 2 espíritus. Lo importante es cómo ella se siente y lo que piensa la narradora de eso. No que el lector se crea necesariamente el tema de la posesión. Y ese equilibrio fue bastante complicado de armar, ¿no? con respecto al personaje. Pero también tiene voz el personaje, porque hay varios monólogos de Felisa. Creo que un poco ahí yo trabajé la propia experiencia de haber vivido en Estados Unidos en otra lengua durante 9 años. Entonces esta idea de alguien hecha de fragmentos, es un poco esquizofrénico vivir en otra cultura. Era para mí sumamente poderoso situar la novela en una escuela católica porque uno de los temas de la adolescencia es el sexo, ¿no? Y la represión y el misterio en torno al sexo. Hubiera sido muy diferente en una escuela pública o no católica porque
no hay tanta represión de eso, ¿no? Entonces potenciaba estos temas la Iglesia Católica. También es cierto que es una fuente inagotable de lirismo la religión católica, es decir, las historias de las santas, las confesiones de San Agustín, los textos de Santa Teresa, todo eso está en la novela. Y hay mucha belleza. Fíjate que cuando habla la Madre Superiora, casi todas las frases son de la Biblia, algunas son inventadas, pero muchas son literales y son muy poéticas, ¿no? Entonces también era una oportunidad. Y también, ¿dónde situar una novela gótica en Latinoamérica? No tenemos castillos, no tenemos toda esa tradición europea. Un colegio de monjas era lo más cercano a lo que podía haber sido Cumbres Borrascosas. Había una razón narrativa bastante, común. Es que esa es la época de mi adolescencia. Entonces era fácil para mí crear ese contexto. También, volviendo a lo que decía antes de la represión y el misterio en torno al sexo, etc. Es una época donde todavía no hay internet, no hay un montón de medios que hoy en día los adolescentes tienen, entonces hay más acceso a la información sobre la sexualidad. Sin embargo, bueno, creo que igual hay represión y misterio aunque haya nuevos medios, ¿no? Entonces, básicamente la decisión era porque me resultaba fácil, conocía esa época, pero también cuando lo empecé a escribir y eché a andar el mundo de la novela, me di cuenta que estaba como servido el tema de la postdictadura, porque para mi generación, que fuimos chicos durante la dictadura, éramos niños, no entendíamos lo que era vivir en una dictadura, lo entendimos recién cuando éramos adolescentes. Y yo tengo muy patente el recuerdo de sentirme estafada a los 12 años por mis propios padres, por los adultos, cuando descubrí que había miles y miles y miles de jóvenes muertos, asesinados por el propio gobierno.